Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por el regalo de la Pascua, de este camino de vida, de resurrección. Hoy de forma especial, permítenos asombrarnos positivamente con todo lo que tú eres y lo que tú has hecho. Gracias por manifestarte en el tiempo, por ser el Dios de la eternidad que ingresaste a nuestras coordenadas del tiempo y del espacio. Gracias por manifestarte mil veces en formas sencillas y que en ocasiones los hombres no asimilamos. Tan complejo es creer que estás en un pan, como complejo es creer que estás en un bebé, que estás en brazos de una mamá. Es un escándalo creer que tú estás en un pedazo de pan, como provoca escándalo para no muchos, no pocos, que estés en un bebé que recién naces, en una noche donde estás a la intemperie. Pero más escandaloso todavía que el que estés tú en un pan, y más escandaloso que el que tú estés, Señor, en un bebé, es que tú estés en alguien que está falleciendo, castigado en una cruz. Y quizá más escandaloso hoy en día para muchos, más allá de estar en un pan, más allá de estar en un bebé que nace, más allá de estar en alguien que está entregando la vida en el Gólgota, más escandaloso para muchos de nosotros es que tú estés en la persona que toca nuestra puerta para pedirnos un pedazo de pan. Te pedimos, Señor, que nos concedas la luz de la fe y poder decir como Pedro que tú tienes palabras de vida eterna y nosotros te creemos a ti. Bien, muchas gracias. Conforme al Evangelio, obviamente hemos estado meditando en esta semana en torno al regalo del pan de la vida. Y a lo largo de la semana, en lo que se nos fue posible, meditamos en torno a la Eucaristía como alimento, Eucaristía como sacramento del sacrificio de Cristo, la Eucaristía como el sacramento también de la presencia. Hoy concluye lo que se llama el sermón de Cafarnaúm o el discurso de Cafarnaúm. Ayer todavía con la meditación del sol y los girasoles hablábamos sobre esa dificultad que pues, nos provoca creer en lo que el Señor nos dice. Decir que nos da a comer su cuerpo, que Él nos da a comer su carne. Dura palabra es esta, lo que expresará el ser humano. Por eso, cuando hoy concluimos este texto del capítulo 6 de San Juan, pensé en imágenes, pensaba en aquello que nos escandaliza. Y bueno, mejor dije, en realidad, quiero hablar sobre no la dificultad de creer que Cristo sea Dios. Al final será una de las frases. O sea, yo no tengo dificultad en creer que Cristo sea Dios. Más bien, yo tengo dificultad para creer que Dios no sea Cristo. Que Dios no sea como Cristo vivió. Que Dios no sea como Cristo nos habló. Que Dios no sea como Cristo nos ha dado ejemplo. Por eso fue que al final terminé compartiéndote estas dos imágenes de su bondad, de su amor, de esa actitud benevolente que tiene para con el ser humano
en torno a una imagen hermosa como la del buen pastor. Vamos al texto del Evangelio. Adelante, por favor. El Evangelio de San Juan. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os escandaliza. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, bueno, el tema aquí es en torno a la dificultad para asimilar aquello que está más allá de nuestra comprensión. Aquello que en ocasiones provoca discusiones, aquello que provoca escándalo, aquello que nos parece que es un modo de hablar muy duro. Y bueno, el Señor no negocia la verdad. La verdad es la verdad, aunque nadie la sostenga. Pero la verdad solamente puede prevalecer por la misma fuerza de la verdad. El Señor deja en libertad. También vosotros queréis marcharos. Y Pedro le dice la respuesta, Pedro le da la razón más grande de aquello que nos mantiene firmes cualquier situación que vivamos. Lo traduzco como quizá a veces lo hemos escuchado: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién vamos a acudir? Señor, si no es contigo, ¿con quién? Señor, yo no tengo a ningún otro lugar para ir y para mí no hay nadie fuera de ti. Tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo en ti. Nosotros creemos y nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lo hemos visto, lo hemos percibido, lo hemos vivido. Así que lo que tú nos dices, nosotros lo aceptamos. Nosotros lo aceptamos. Bien, hablemos del escándalo que nos provoca en ocasiones, adelante, algunas de las enseñanzas cristianas. ¿Qué es lo que escandaliza a los hombres acerca de la persona de Jesús? Hoy aparece un tema escandaloso, o sea, el que nos dé a comer su carne. Esto incluso tienes que ubicar tú que cuando los cristianos nacieron o cuando el cristianismo nació, había dos cosas que escandalizaba a la gente que sabía que en esas casas se reunían los cristianos. Así como Jesús con los discípulos de Maús entró con ellos cuando le pidieron: Señor, cae la tarde, quédate con nosotros. Así como Pablo estaba también en esas celebraciones domésticas. Y dice los Hechos de los Apóstoles que se reunían en el templo, pero también se reunían en las casas. Pues aquellos que sabían que los cristianos se reunían en las casas, les escandalizaban dos cosas. Esto primero, o sea, acusan a los cristianos de antropófagos. Esa fue la acusación. ¿Por qué? Porque ellos escuchan y dicen: vamos a comer su carne. Y cuando alguien escucha y dice: ¿cómo? ¿Van a comer carne humana? Esto es antropofagia. Y es de las primeras cosas que empezó la gente cuando sabía que el cristiano se reunía, o sea, empezaba a escandalizarles.
comprendo, nada más ubicar, y lo digo desde mi comprensión de la vida cristiana, desde mi amor a Jesucristo, desde mi ser bautizado, desde mi ser presbítero. Este texto nos está presentando la dificultad que encierra el cristianismo. ¿A qué te refieres, Padre Rogelio? ¿Ubicas cuándo fue escrito el Evangelio de San Juan? Yo sé que no te es obligatorio saber cuándo fue escrito el Evangelio de San Juan. Pero el Evangelio de San Juan fue escrito el año 90, 60 años después de que nuestro Señor vivió la Pascua. Y entonces, evidentemente, este texto que nos presenta la palabra de Cristo, San Juan subraya lo que ya había provocado, porque es un capítulo completo. Ya lo había provocado esto en torno a los que lo seguían. El discurso de Cafarnaúm, o sea, el discurso en torno al pan de la vida. Entonces, aquí San Juan está presentándonos la dificultad que enfrenta el cristianismo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que nos dé a comer su carne? Pues sí, nos da a comer su carne. La presencia eucarística. Toma el pan, tomen, esto es mi cuerpo. Toma el cáliz, esta es mi sangre. Entonces, esto provoca escándalo. Y va a hacer que la gente le ponga las cruces, perdón. Yo sé que poner las cruces para nosotros habla de alguien que no quiere ver algo, pero para mí la cruz es santa. Pero bueno, digamos, rehuía, no te juntes con esa gente, son antropófagos. Y la segunda acusación que se hace el cristianismo primitivo es la del incesto. O sea, porque se casan entre hermanos. Porque los cristianos eran o somos hermanos. Entonces, la Eucaristía es piedra de escándalo. ¿Cómo puede ser que nos alimentemos del Hijo de Dios? Pero en realidad te digo, esta es una historia de escándalo, porque la encarnación del Verbo de Dios es un escándalo. O sea, ¿cómo el Altísimo está en algo tan indefenso como un niño? Acuérdate, quizá de las cosas por las que me agrada mucho esta composición de José Luis Martín Descalzo, precisamente sea ese sentido. El mundo no comprendía que Dios fuera tan sencillo y corrió con sus guirnaldas, sus diademas, sus anillos a camuflar a este Dios que solo quería ser niño. Belén era un gran escándalo que ponía al hombre en ridículo. Si Dios se hubiese encarnado en un notario, un químico, un carabinero, un guardia, un almirante, un obispo, el mundo habría comprendido. Mas, ¿cómo reconocer en un bebé al infinito así? Si todas las puertas se cerraron cuando él vino y la historia terminó con un final menos digno, la culpa la tuvo el cielo por andar con acertijos, por andar haciendo escándalo. ¿Sí? Ese escándalo, la Eucaristía es escándalo, la Navidad, y ese escándalo el Viernes Santo. ¿Cómo puede ser Dios aquel que muere? Me estoy diciendo torpezas. Pues sí. Y conocemos cuál fue la causa de su muerte. No te condenamos por ninguna obra buena, sino porque tú siendo hombre te haces pasar a ti mismo como Dios. Adelante. Y no obstante, aquí es donde está la sabiduría de Dios y es aquí donde está la fuerza de Dios. Es aquí donde está lo más grande de lo que hemos conocido en Cristo. Y nosotros también decimos con Pedro que solamente Cristo tiene palabras de vida. Y cuando nosotros vemos sus obras, cuando nosotros vemos su sacrificio, sabemos que nuestros escándalos dejan de ser escándalos para convertirse en sabiduría. Una fuerza que se manifiesta en la sencillez, el Dios poderosísimo,
se manifiesta indefenso. Una palabra de vida que se manifiesta en la debilidad. Y así va a ser la predicación de la iglesia. El Dios encarnado, el Dios crucificado, el Dios en la Eucaristía, que es presencia. Y dice Pablo en 1 Corintios 1, 22 al 25, que pues, sin duda lo que predicamos los cristianos es un escándalo para los judíos y una locura para los paganos. Si esto que nosotros creemos es también un escándalo. Escándalo para los judíos como aquel escándalo para los habitantes de Cafarnaúm y para una gran cantidad que dice el Evangelio dejó de seguirlo. Porque hay gente que deja de seguir a Cristo porque le provoca escándalo lo que Él nos enseña. Pero es aquí donde yo quiero hablarte sobre esta afirmación de que Cristo es Dios y la afirmación rotunda de que para mí Dios no es Dios, sino es Cristo. Adelante. Es explicable la reacción de los judíos, de los paganos, de los habitantes de Cafarnaúm y de los habitantes de nuestro tiempo. Decir que Dios se hace un pedazo de pan, decir que Dios se hace hombre, decir que Dios muere, ¿no constituye un ultraje a la divinidad divina? Por eso nosotros nos adherimos, aceptamos, nos abandonamos. Fe no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Nosotros vamos a más allá de creer en Dios, le creemos a Dios y renunciamos a nuestros criterios para aceptar los criterios de Dios. Porque si tú y yo seguimos con nuestros criterios, no aceptamos a Dios. Cuando el hombre se obstina en su criterio, lejos de defender a Dios, la trascendencia de un Dios que hemos conocido en Cristo se rebaja, a fin de que quepa aquí aquella imagen de Agustín que trataba de entender el misterio de la Trinidad y camina junto a la mar y ve a un niño que está queriendo meter el agua de la mar en aquel pocito en la arena y el niño jugando a querer meter la mar en el pozo que está en la arena y Agustín pasa cerca y le dice, niño tonto, ¿cómo quieres meter la mar en el pozo ese que estás haciendo? Y el niño voltea y le dice, más tonto eres tú que quieres meter a Dios en tu cabeza. Queremos que Dios quepa en mis pensamientos. El cristiano profesa la fe en Cristo. El cristiano profesa la fe en un Dios que se hizo hombre. El cristiano profesa la fe en un Dios que se encarnó en el vientre de una mujer santa. El cristiano profesa la fe de un Dios que fue alimentado, que fue cuidado. El cristiano profesa la fe de un Dios que fue acariciado por unos brazos maternos. Un Dios que fue subido sobre los hombros en aquel fornido carpintero de Galilea, Nazareno. El cristiano profesa la fe en un Dios que un día le pide de beber a la samaritana y le pide de beber al hombre desde la cruz. El cristiano cree en un Dios que llora por la muerte del amigo, un Dios sensible, un Dios que dice San Juan, se conmovía hasta las lágrimas. El cristiano cree en lo que no es creíble y lo acepta con docilidad, con toda naturalidad. Por eso aquí está la expresión de Joseph Malegue. Dice él, y lo asumo como mío, en vez de ser para mí incomprensible Cristo, si es Dios,
Es Dios quien me resulta incomprensible si no es Cristo. Nosotros creemos en Cristo y en todo lo que Él nos ha dicho. Para mí el problema no es decir si Cristo es Dios o no es Dios. No. Para mí lo más esencial es decirte a ti que para mí Dios no es Dios, sino es Cristo. Porque en Cristo he conocido que Dios es Abba. Solamente en Cristo. Adelante. Jesús es la palabra que puso su morada, que plantó su tienda entre nosotros. Su palabra permanece. Su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra vive. Su palabra da vida. Y así junto con Pedro le decimos, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Adelante, hoy aceptamos la palabra de Cristo y le pedimos que pronuncie su palabra y nosotros la creemos. Esa palabra que aceptamos en nuestra vida, en nuestro ministerio, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, en tus afectos, en tus proyectos. O sea, en todo esto tú lo primero que debes preguntarte es ¿qué te dice la palabra de Cristo? En la enfermedad de nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en la arquidiócesis, en la ciudad de nuestra patria. Nosotros le decimos, tú tienes palabras de vida eterna, porque tu palabra es de amor, tu palabra es bondad, tu palabra es misericordia, tu palabra es justicia, es gozo, es paz, es salud. Tu palabra, Señor, que tienes palabra de vida, tu palabra nunca lastima, nunca ofende, no lacera, a nadie discrimina. ¿A quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Di tu palabra y yo la creo. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Aunque esto provoque escándalo, a no pocos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jadito. Gracias, Alex y Anita. Muchas gracias. Gracias, Ruth, comadrita. Gracias. Gracias, Tere.